Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Robert, ¿cómo estás? Placer. Hola, Alejo, ¿cómo estás? A todos las personas que se van conectando, a los ya conectados, queremos darles la bienvenida. Gracias por acompañarnos, gracias por abrirnos un espacio en sus agendas. Estamos muy gustosos de poder compartir junto con ustedes información actualizada de este componente muy importante que es NSX, un componente que nos va a permitir a través de sus diferentes funcionalidades, de sus diferentes características, poderlas ir entregando como parte complementaria para cada servicio, para cada solución que nuestros clientes hoy en día lo están solicitando. El tema de cómo funciona la arquitectura, los componentes, los beneficios y todo aquello que engloba este contexto de NSX, con mucho gusto igual presentarlos. Vamos a estar trabajando en la mañana del día de hoy con el ingeniero Alejandro Hernández, quien es el especialista de Vinguard, de NSX, forma parte de nuestro equipo de licencias online regional y de igual forma, de mi parte, Roberto Cárdenas les saluda. Estaré atento igual a las consultas que se vayan haciendo y gustoso, ¿no? A partir de esta reunión, posterior a cualquier verificación, prueba de conceptos, laboratorios que necesiten, con mucho gusto igual poderlos apoyar con todo el equipo de cloud de licencias online. Muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por su asistencia. Les doy la calurosa bienvenida de Licencias Online para poder empezar esta sesión que nos va a permitir ahondar un poco más en los temas desde lo general a lo particular de Bingward y NSX. Obviamente, al final vamos a ver un pequeño demo de navegación para la solución. Voy a empezar por respecto al tema de tiempo con ustedes. Y la idea es que si quieren vayan dejando sus preguntas, Robert va a estar muy atentos y al final de la sesión podemos responder ese grupo de preguntas. ¿Listo? Ok, entonces iniciamos. Mucho gusto y espero que sea de su agrado. Listo, vamos a ver una agenda básicamente con base en lo expuesto. Vamos a ver un tema de arquitectura de Bingward, dónde está ubicado en SXT. Obviamente vamos a ver la arquitectura de NSXT como tal, sus componentes, la importancia de este tema, de estos tipos de soluciones, sus servicios, enfocándonos un poco en los temas de seguridad y voy a incluir un tema puntual de monetización. Es decir, no solamente vamos a ver el tema técnico, sino cómo le podemos sacar valor agregado, temas de beneficios económicos y funcionales a la solución de NSXT. Y al último vamos a hacer un demo. En el transcurso de esta solución vamos a integrar también un componente en esta presentación que es Cloud Director, para que ustedes vean la importancia de un componente que está incluido en el bundle de NSXT, en el bundle de Core Bundle del programa BCPP de licenciamiento de Bingward para que ustedes lo puedan utilizar sin ningún costo adicional y lo puedan potencializar con toda esta información. Listo. Inicialmente vemos el tema de la plataforma, la arquitectura de Bingward, cómo está actualmente constituida, cómo tenemos en la parte inferior el tema de software definido como data center, sus componentes básicos como es Vsphere, los SX, el tema de virtualización, el tema de vSAN, esto era definido por software, y un componente súper clave que es parte de los pilares de las plataformas de VMware, que es el NSXT que vamos a visualizar. También ubiqué en la parte superior varios componentes de nube, como es Cloud Director, y vamos a ver esa interrelación que tiene. Obviamente, VMware también tiene servicios no solo en premisas, como está en la parte izquierda, sino servicios que están en la nube de VMware, que son llave en mano, que de pronto en próximas sesiones podemos complementar, pero básicamente es VMware en sus plataformas, en las nubes públicas, publica sus servicios de VMware y podemos integrarlo. ¿Para qué? Para que veamos que el portafolio de VMware no es solamente local o en premisas, sino también para las múltiples tipos de nube e integraciones. Lo interesante es, mientras el Service Provider o mientras yo voy madurando mis servicios localmente, yo puedo ir integrando otros componentes y yo voy pagando lo que consumo.
parte importante del programa que tenemos actualmente con VMware. ¿Ok? Hago un pequeño paréntesis, un pequeño resumen. Este es el modelo de Cloud Service Provider o el licenciamiento rental mensual con el cual tú pagas lo que consumes mediante el bundle de Core Flex. Ese bundle de Core Flex, en resumen, tiene 8 o 9 componentes, entre ellos el soporte de producción, y tiene incluido el tema de NSX Data Center, la versión básica. Es importante tenerlo presente porque VMware nos propone y nos expone en este bundle un componente o varios componentes claves para que nuestros service providers puedan activarlo ya implícitamente, no tienen que pagar un punto adicional o no tienen que pagar dinero adicional y ya estaría incluido para activar el Cloud Director. Ahorita vamos a ver un poquito más, un zoom de qué es Cloud Director y cómo se relaciona y para qué lo puedo utilizar de forma interesante, obviamente después de desplegarnos con los temas y el detalle de NSXT. Entonces vamos de lo general a lo particular. Quería hacer esos pequeños minutos de resumen para que ustedes puedan enfocarse y puedan entender esas potencialidades de esos componentes y esas herramientas técnicas, pero que también se incluyen con los temas financieros. Eh, un pequeño resumen de qué posibles servicios yo puedo activar como service provider hacia mis clientes finales, cómo yo ya los tengo listos para poderlos desplegar, lo necesito es configurar, que es parte de las ventajas de VMware. Yo voy configurando, puedo tener una nube básica de IaaS o nube cloud privada que puedo brindar servicios públicos o privados, pero yo puedo ir activando componentes con base en lo que yo necesite el mercado. Entre eso está el tema de Disaster Recovery. Hay un componente sobre Cloud Director que es Cloud Director Availability para temas de replicación. En próximas sesiones podemos ir ahondando en esos temas. Hay otro servicio que podemos sacar que es el tema de migración, también con Cloud Director Availability de las sedes en premisas de nuestro cliente final hacia nuestra nube pública, nube privada que yo tenga como service provider y otros componentes como HCX para integrar y darle movilidad entre las determinadas, en las múltiples nubes que tengamos, tanto privadas como públicas, en la migración de las cargas de trabajo. Este componente HCX, una pequeña paréntesis, un componente que me permite, por lo menos, si tú estás en una versión 6.7 en tu plataforma en premisas y quieres subirla a tu solución que tienes versión 8 o versión 7 de VMware, automáticamente ese componente ayuda a hacer tanto la migración como el upgrade como tal. Entonces son componentes que más adelante podemos hacer esas sesiones. Si ustedes quieren también interesados en alguno de estos puntos, por favor en los chats o en las preguntas las dejamos para que después los podamos contactar y mirar el tema de posibles sesiones posteriores. El tema de contenedores es una solución bien importante. Como yo como Service Provider tengo máquinas virtuales de mis clientes finales, tengo una solución de nube, pero yo puedo ir especificando, especializándome y activar contenedores como servicio. Temas de Tanzu, que es la plataforma, y Tanzu Kubernetes, que es el tema de clúster de contenedores para poder publicarlos y poderle sacar esa mayor ventaja y traer la mayor cantidad de clientes que tienen esas soluciones de desarrollo de contenedores regadas en muchas plataformas. Entonces, son muchos de los ítems que podemos también ir profundizando. El tema de monitoreo es un servicio bien interesante en el cual tú puedes exponer en tu propia plataforma para ese servicio de monitoreo de tus máquinas virtuales y tus máquinas físicas, porque también lo hacemos a ese nivel de componentes de seguridad, máquina física, router, máquinas virtuales, ya sea que tú lo actives en tus premisas o yo puedo activar uno de los componentes que les decía. VMware tiene otro programa que se llama el MSP y tiene en la nube soluciones de área o de Virtualized Operation. ARIA es como se conoce actualmente, pero digamos anteriormente se conocía como Virtualized Operation. Ya llave en mano para que tú solamente con un usuario y contraseña y un colector actives y puedas soportar esa solución de monitoreo. Entonces, son muchos componentes que ya están listos, que podemos irlo activando sobre ese Core Bundle y podemos irlo integrando con otros componentes. Entonces, es importante verlo como unas fichas de Lego con base en las cuales yo tengo las fichas base y yo puedo irme integrando con base en las necesidades de nuestros clientes. Y finalmente, pues está el último componente que nos interesa y que vamos a hacer un zoom, que es el tema de redes y seguridad as a service, en tema de NSX, entonces temas de seguridad y temas de balanceo de carga. Eso es lo que nos llama la atención porque es un componente que ya está inmerso, que lo podemos empezar a utilizar.
Si yo quiero especializarme en temas de seguridad o en temas de balanceo de carga, pues yo voy activando ciertos puntos adicionales al core bundle que explicaba anteriormente. Es decir, yo solamente pago lo que voy consumiendo o lo que voy activando. Es un tema importante y que podemos también con nuestro equipo comercial profundizar en sesiones, digamos, personalizadas, si es el caso que requieran hacer simulaciones, hacer escenarios, mirar servicios que están actualmente por sacar o que están actualmente para optimizar o por realizar. Así que estamos totalmente aptos. En este breve resumen de estos 10, 15 minutos, era mostrando esa solución para ahora empezar a entrar ya en el mundo de NSX, de las soluciones y hacia dónde, de lo general a lo particular, para ubicarnos cuál es esa ventaja competitiva tan grande, o esas ventajas, porque ni siquiera es una sola, sino muchas las ventajas competitivas técnicas, comerciales y a nivel de revenue o de ganancia que yo puedo obtener al respecto. Entonces entramos ahora en NSXT. Respecto a este componente, es un componente pilar, como le mostraba de la plataforma de Bingwell, y es un componente que permite no solamente temas de routing y switching para temas de navegación, sino temas también de seguridad, temas de balanceo de carga y temas también para optimizar las soluciones integrales. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque yo con esta plataforma, si ustedes se dan cuenta, el Core Bundle ya tiene el modelo básico, la edición de licenciamiento de NSX básico, o veis, ese licenciamiento me incluye también temas de firewall, eh, gateway, de temas de balanceo de cargo básico, de temas de VPN y temas de switching router. Pero si yo quiero ser mucho más especializado, yo puedo obtener muchas más características de esa solución. Es decir, puedo activar ciertas funcionalidades especializadas para poder complementar mi solución. ¿Qué significa esto? Que todo esto que estoy hablando son componentes de software y del mismo fabricante. Yo no necesito comprar otras cajas o me puedo integrar a las cajas actualmente, digamos, de otros fabricantes o componentes o aplayan de seguridad. Quiere decir que lo complemento, pero yo puedo ir absorbiendo esa solución para que yo cuando haga una renovación tecnológica, pues simplemente sean actualizaciones de software y no tenga que comprar hardware para poder llegar a esa solución. ¿Qué implica eso? La optimización de costos y yo puedo ser más competitivo en el mercado en este tipo de soluciones. Yo las customizo o las parametrizo para mis clientes. Yo voy ahondando un poquito en este tema porque es importante saber que yo no se lo necesito dar a todos los clientes porque muchos clientes finales son las que me los pagan. Entonces son ellos los que necesito segmentarlo y darle como ese valor agregado. Es decir, esa seguridad muy especializada porque de pronto tengo el cliente policía. Esos son temas importantes que yo puedo ir segmentando en mis diferentes tipos de soluciones cuando integro el componente de Cloud Director. Entonces ahí dejemos el pequeño paréntesis y continuamos con NSXT. Entonces, es importante tener presente las diversas capas y funcionalidades que NSXT puede absorber. El tema de switching, router, firewall, IPS, balanceo de carga, temas de Wi-Fi en las soluciones más especializadas y avanzadas, el tema de service mesh para contenedores, para hacer temas de redes por servicio, etcétera. Entonces, son componentes bien importantes que podemos solucionar. Es importante también tener presente que con Bingware podemos hacer monitoreo y analítica de esa información con NSXT, con las funcionalidades de Intelligent o funcionalidades de Reliable Network Insight. Son funcionalidades que también podemos complementar con los productos de Bingware para poder entender esas soluciones y poder tener esas herramientas para poder hacer esa parametrización. En ese orden de ideas, ¿qué es importante? Que yo pueda absorber esa seguridad de los temas y esa conectividad de los temas de máquinas virtuales, reemplazando muchos componentes que obviamente integran complejidad, más costos, más especialidad, más curso en temas, digamos, de seguridad como Palo Alto, Checkpoint, Fortinet, temas de switching, temas de balanceo de carga con otros fabricantes, temas de contenedores y monitoreo. Entonces, queremos evitar tener tantos componentes externos que nos incluyen complejidad, puntos de falla y más costos para ser mucho más óptimo en esta plataforma. Y lo interesante, no necesito pagarlos desde el principio, los voy pagando mediante yo voy activando ese tipo de soluciones. ¿Ok? También temas de contenedores, yo puedo tener soluciones
switches, el full mesh para que me sirve para temas de contenedores y abordar cada una de esas capas a nivel de software y poder integrarme con los diferentes componentes, ya sea que yo ya lo tenga adquirido como service provider o como cliente final o podérselo activar como una solución nueva dentro de mis plataformas. Eso me hace que yo le dé un valor agregado a mis clientes finales. ¿Ok? Súper. Entonces, aquí vemos como parte de esas ventajas de tener NSX. Vamos profundizando un poco por qué la seguridad se transforma. Es decir, yo puedo, o en la forma tradicional, o actualmente algunos service providers tienen muchos componentes de firewall, de balanceo de carga, de VPN como appliance o appliance físicos que están utilizando otros fabricantes. NSX lo que plantea es absorber este tipo de soluciones para que podamos tenerlos e integrar esos componentes de balanceo de carga, de firewall y de VPN. Entonces, elimina posibles dispositivos externos y hace un ahorro de esa solución para que se me vuelva un OPEX y no un CAPEX, es decir, no tener que hacer la inversión del hardware y del licenciamiento, sino yo lo voy pagando con base en el consumo. Entonces, es una solución y es un tema que se alinea muy bien a los temas puntuales de licenciamiento y de características del mercado. Ya entramos un poquito más en el detalle de la arquitectura. Eh, obviamente esa arquitectura, ¿cómo funciona? ¿Cómo es la arquitectura de NSXT? Empezamos por las capas superiores, el tema de management y el tema de plano de control. El tema de management está unificado, anteriormente estaba separado en las versiones anteriores de NSXB, que ya está obsoleta, NSXT ya lo tiene integrado y cada uno de esos NSX Manager tiene un componente de administración, plano de gestión y plano de control. Y básicamente lo que se sugiere y lo que se exige es un tema de un clúster de 3 máquinas virtuales. ¿Para qué? Para que ese manager se integre contra los vCenter, tenemos integración de API o temas de Cloud Service Manager con otros integradores como tema de automatización, por ejemplo, Virtualized Automation o Area Automation para hacer temas de flujos de proceso de integración con otros componentes o poderme integrar con REST API para poder mandar comandos o soluciones hacia mis distintos componentes mediante temas de desarrollo. Esa sería la capa inicial de Manager, donde está el cerebro, donde está la interfaz gráfica, donde tú configuras parte de lo que vamos a ver al final o en la parte del demo, donde vamos a ver cómo se ve esa consola web para poder configurar los diferentes componentes y servicios y está el plano de control. Este plano de control es el que envía la información que se asigna en el plano de gestión y que controla cada uno de los componentes del plano de datos, los diferentes nodos, los diferentes tipos de configuraciones de redes y está gestionando continuamente, tanto desde las redes hacia el manager como los comandos que envía desde el manager o las soluciones de redes hacia los planos de control. Esta arquitectura es importante porque en ningún momento aquí estamos hablando de hardware, simplemente parametrización. Que monta uno, dos, tres máquinas virtuales, envía el clúster y empieza a hacer la arquitectura y configuración con base en cada una de sus soluciones y redes. Porque es importante hacer ese sizing de lo que ustedes realmente necesitan de configuraciones de redes, de conectividad, de soluciones de servicios de seguridad. Entonces es importante hacer eso para poder hacer el despliegue de los componentes que vamos a ver a continuación. Y está el plano de datos. El plano de datos compone de zonas de transporte o nodos físicos o los hosts que yo puedo integrar y como nodos de transporte integrarle un virtual distributed switch para que pueda hacer esas redes, formar esas redes de transporte totalmente digamos, de NSX, totalmente virtuales, que me funcionan para que yo pueda integrar no solamente con NSX, sino ya se abrió el mundo de KVM, host que yo puedo parametrizarlo y puedo integrarlo para que mis máquinas virtuales pueda integrarse en estos componentes y en esta red de NSXT. Y también los temas de los componentes de nodos, Edge Node, que son bare metal, que yo puedo integrarlos también, que son servidores de Linux y Windows, que yo puedo integrarlos a ese tipo de soluciones. Es decir, lo que hace VMware con eso es que los nodos de transporte, independiente del tipo de componente, me permite activarla y configurarla en una capa virtual o en un software, un agente que yo le instalo virtual para que se integre a la red y pueda utilizar ese tipo de funcionalidades.
Está también los NSX Edge, que es otro nodo de transporte, que aquí es donde yo puedo activar los diferentes tipos de servicio. Es decir, yo puedo activar los Edge en la parte superior a nivel de VPNs o el tema de balanceo de carga o el tema, digamos, de DNS. O puedo activar temas de firewall puntuales, temas de balanceo de carga, temas de seguridad, de VPN que yo puedo configurar en cada una de las máquinas virtuales que puedo generar y parametrizar. Entonces es importante tener presente ese tipo de soluciones que yo puedo realizar. Y obviamente VMware también está abierto a los temas de últimos estándares y en las nubes públicas mediante máquinas virtuales puedo generar componentes Edge, nodos Edge de NSX para poderme integrar en una solución. Entonces, ¿qué permite este tipo de arquitectura? Que yo pueda ser realmente o tener un plugin para integrarme con las diferentes nubes públicas y privadas. Eso significa eso. Pero ¿qué es lo bueno? Que yo solamente pago inicialmente lo que consumo. En el Core Flex que vieron inicialmente, que es el bundle de licenciamiento, está el NSX Base, que yo puedo activar ciertas funcionalidades básicas. Entonces, mediante yo voy madurando, voy trayendo clientes más especializados, más seguros y con más necesidades puntuales, pues yo puedo ir activando servicios y puedo irme integrando con otras nubes públicas. Este es el mensaje puntualmente con ese tipo de arquitectura. Ahora vamos a andar un poquito más en los componentes para que podamos darle un poquito más de claridad al respecto. Existe en la topología el router Tier 1, la capa física que yo tengo del data center, y esa capa física se genera mediante o se puede interrelacionar o integrar con dos capas. La capa de Logical Router de T0, que es la que me permite integrar los mundos físicos hacia los virtuales mediante también un componente, un protocolo BDF Lite para generar los diferentes tag VLAN para que puedan pasar y yo pueda segmentar y no tenga que generar por cada cliente final muchos T0, sino creo uno o varios T0 en alta disponibilidad, genero ese protocolo para poder entrar esa información de las BDF y las VLAN de los clientes finales en sus canales de Internet o MPLS que llegan al data center y virtualmente yo puedo generar diferentes tipos de tenant, es decir, cada cliente se volvería un tier 1. Yo creo otro componente que es un router, un gateway tier 1, que es el que permite generar la segmentación de mis lógica de cada uno de mis clientes que tiene la información de mis, de mis máquinas virtuales en el cual yo puedo generar ese transporte, ese tráfico que aparece virtualmente y que yo puedo utilizar direccionamiento independiente de qué pasa en el otro tier. Entonces, ese tipo de tier son parte de los componentes que debemos tener presente porque son parte de los prerequisitos o parte de las ventajas cuando estamos activando Cloud Director. Porque cuando activo Cloud Director y creo un tenant en Coca-Cola y el otro policía, yo a cada uno le asigno un tier 1. Él va creando un tier 1 independiente para con ellos dependiendo de su lógica puntual de servicios, tanto temas de redes, de switching o de servicios adicionales como por ejemplo temas de firewall y balanceo de carga en cada uno de sus componentes. ¿Eso qué permite? Que VMware pueda segmentar mediante medidores de consumo cuáles versiones de NSX estoy utilizando. Por ejemplo, el cliente básico en el Tier 1 está utilizando una funcionalidad switch, routing y firewall muy básica, entonces está utilizando NSX Base. Y el Tier 1 digamos, en el otro Tier 1 del color naranja, otro cliente que tenga que esté especializado con temas de seguridad muy avanzada, pues está pagando licenciamiento, digamos, Enterprise o Advanced. Entonces, eso nos permite hacer esa segmentación, tanto para que tú puedas optimizar y orquestar tus recursos virtuales y físicos y podérselos dar al cliente que está realmente pagando ese cliente final que está pagando ese servicio. Y el cliente que quiere un servicio básico, pues tú le estás dando solamente esos componentes y estás pagando el licenciamiento de esos componentes. Parte de eso es importante tener presente esa segmentación. Entonces recapitulamos, están los tres nodos de manager que tiene la capa de manager y control, son máquinas virtuales, ese clúster se activa y con base en ese clúster, pues yo empiezo a activar componentes, como cada uno de estos gateway, ese T0 que me va a segmentar y separar esas capas físicas y virtuales, y el tenant 1 que es el que me permite hacer esa segmentación, ese manejo de seguridad
microsegmentación o firewall entre tráfico este-oeste de mi cliente puntual y de la solución que tiene. Entonces le estoy dando no solamente temas de conectividad, sino estoy profundizando los niveles de seguridad y estoy mejorando el tráfico, seguridad y las soluciones tráfico este-oeste. ¿Qué es importante tener presente en estas soluciones? Que yo con esas parametrizaciones puedo hacer replicaciones a otro data center. Y sería simplemente hacer un copy-paste de ese tipo de configuración. Es decir, no me toca en el otro data center alterno pensando en futuro. No tengo que hacer esas parametrizaciones manuales de hacer esas redes y todo, sino que yo ya tengo configurado ese tipo de soluciones y parametrizados virtualmente para que yo active en el otro data center el tema de un vCenter, active un manager de NSXT, active los managers y me pueda integrar con los componentes de redes. Entonces es importante siempre ver tener esa visión y tener los pilares base bien fuertes para que el día de mañana, si tengo ese tipo de solución o puedo migrar lo que actualmente tengo, pues es un tema mucho más fácil de realizar. Este es otro de los componentes importantes de cada uno de los servicios. Si se dieron cuenta, está el tercero, el router 3.0. En esta arquitectura, pues solamente está a un solo nivel porque podemos manejar múltiples tenants como el que le mostraba el T0, T1, pero en este ejemplo está el T0, donde maneja dos componentes, router distribuido y service router, que es el que maneja el tema de los servicios. Entonces, iniciamos con router distributed router. Ese componente es el que permite entre los supervisores y entre los componentes del Tier 1 o del Tier 0 en este caso, poder hacer el tráfico y el enrutamiento de ese tráfico este-oeste. Es decir, para que se puedan comunicar de manera óptima sobre un overlay que es con el protocolo GNIP, ya no es XVLAN, sino que es con el protocolo GNIP. Es un protocolo generado con Intel, con VMware y con otros fabricantes para esa optimización del tráfico interno del data center. Entonces, parte de los componentes tienen esos dos como router, Service Router y Distributed Router, los que me permiten segmentar. El Distributed Router para temas de enrutamiento dentro del data center, dentro del hipervisor, para los diferentes tipos de máquinas poder trasladar ese tráfico este-oeste, o activo el componente de servicios de router. Eso requiere generar un clúster de Edge o de nodos para activar temas de servicios como en la parte superior, temas de firewall o de NAT, en la parte del nodo del T0, o si tengo un T1, poder activar servicios de firewall, balanceo de carga puntualmente para mis máquinas virtuales. Entonces, sí es importante tener presente esa activación de servicios de router internos. Todo esto es software. Tenemos siempre presente cómo yo puedo segmentar mi tráfico y mis componentes a nivel de software y no tengo que incurrir en temas de componentes ni hardware adicional o fabricantes adicionales para ir teniendo esa solución. Es decir, en resumen, si yo quiero tener esta solución activa, con temas de componentes de fabricantes aparte, pues el tema de costos, de licenciamiento, de otras capacitaciones de otras marcas y otros appliances de seguridad, pues se va volviendo cada vez más complejo. Con esto yo voy activando lo que necesito y voy pagando, ¿ok? Súper. Entonces, aquí ya entro un poquito en un detalle, hago un pequeño ejemplo de cómo podría ser. Aquí yo tengo 3 nodos físicos, que son los que se virtualizan con SX, mediante SX, y tengo un vCenter para orquestar estos nodos virtuales, una solución básica a nivel de un clúster de un vCenter para dar servicios virtuales. Con base en esta solución, yo activo o yo creo 3 máquinas virtuales, los NSX Manager, que es un clúster de 3 máquinas virtuales, ¿ok? Y yo integro al vCenter, que es importante, es uno de los cambios claves en la nueva solución de NSXB antigua, que cambió a esta nueva NSXT, esta nueva arquitectura, que yo no estoy pegado al vCenter a nivel de VMware. Yo lo puedo agregar, lo puedo de forma adicional. Es decir, para mí son 3 máquinas virtuales del manager y estoy agregando el vCenter para poder tener control. Y aquí aparecen varios componentes importantes. Está el T0, que es el router que me permite hacer esa transición entre lo físico y lo virtual, en tráfico norte-sur, y está el T1, que me permite hacer ese tráfico oeste-oeste entre cada uno de mis componentes o mis nodos de transporte o mis nodos Edge. Y otro componente importante que sale ahora a relucir son los temas de logical switching. Estos logical switching que permiten
los segmentos o la segmentación o lo que es los principales bases para la microsegmentación, es decir, para que yo dentro de mi cliente Coca-Cola que está en el Tenan 1, yo pueda segmentar las aplicaciones, las máquinas virtuales que son los que frontean las aplicaciones, el tema de los segmentos de red para las bases de datos y el tema de los servidores web. Y a cada uno de ellos le puedo agregar un firewall, es decir, no necesito solamente el firewall perimetral que está protegiendo el tráfico norte-sur de mi data center, activo el gateway a nivel de firewall, sino que yo hago esa microsegmentación y activo el firewall distribuido en cada uno de mis componentes, porque protejo el tráfico norte-sur y estoy protegiendo el tráfico este-oeste. Entonces, ese tipo de componentes me permite sobre una zona de transporte que básicamente los switches o virtual distributed switch donde se mueven esos nodos de transporte que hablan esas comunicaciones. Son nodos físicos que yo los activo como nodos de transporte, le pongo un componente virtual, se integran a esa arquitectura, a ese componente. Entonces, existen dos tipos, digamos, de nodos de zonas de transporte, en las cuales yo hablo temas de VLAN, porque yo voy hacia el exterior, hacia mis router físicos de mi data center, hacia mi solución externa, mis firewall externos, si tengo en mi data center firewall, digamos, perimetrales, y hablan cómodamente para que puedan trasladar dentro de los nodos de transporte y yo hable con las zonas de transporte. Esas zonas de transporte es un underlay que tiene el protocolo GNIP que les comentaba, que permite hacer ese tráfico este-oeste dentro de todo el data center y dentro de mis segmentos que tengo mis componentes. Entonces, aquí quería dar un pequeño resumen de una arquitectura general para ir aterrizando muchos de los conceptos que aparecen en los diferentes componentes virtual y que vamos a ver al final en el demo para que ustedes se den cuenta cómo se interrelacionan y qué ventajas tienen esos componentes. Aquí, acuérdense el tema del Tier 1, que es cada uno de los tenants que yo tengo. Entonces yo tengo un Cloud Director y básicamente el Cloud Director es un orquestador que me permite tener varios clientes finales, Coca-Cola, Pepsi, policía, ministerio, etcétera, y permite segmentar los diferentes tipos de acceso. Entonces para ello yo tengo un T0, que es el que permite hacer virtualmente el acceso a la integración con los uplink, los enlaces de uplink a nivel de WAN e Internet, y con base en eso yo permito el BRF Lite, que permito los diferentes VLAN que va llegando del exterior. Aquí a nivel de alta disponibilidad podemos tener dos T0 para tener el tema de los Edge que están protegiendo los temas de acceso a nivel de seguridad y de NAT o de servicios, digamos, de redes de alto nivel. Y ya cada uno de los componentes o clientes finales, aquí se mapea, puede tener un Tier 1. Ese Tier 1 es el que me maneja el tema del tráfico este-oeste y el que me segmenta cada una de las redes para independizar el tema físico y de hardware y ya tener cada uno de sus servicios que pueda activar cada uno de esos edge, dependiendo de lo que el cliente me quiera activar cada uno de esos segmentos. Temas de seguridad, temas de balance de carga o simplemente un tema básico de conectividad. Y obviamente, para ese tráfico este-oeste dentro del data center está el protocolo GNIP, que es un overlay que me permite optimizar esa solución. Aquí hacemos un zoom de este tema de BDF Lite que permite múltiples BDF, hacer enrutamiento BGP con cada uno de mis routers externos y poder segmentar ese tráfico para los diferentes tipos de clientes, para que cada cliente pueda tener su información, pueda tener sus datos de manera protegida y segura de forma independiente. Y virtualmente yo pueda simplemente, como el cliente T1, Coca-Cola, pues en el lado azul, pues pueda segmentar mis servicios o activar lo que yo requiera. En el dashboard que vamos a ver, o en el demo vamos a ver cómo esos componentes se segmentan, se parametrizan y yo los puedo utilizar o activar dependiendo de lo que cada cliente quiere. No solamente a nivel técnico y funcional, que me permite hacer esa orquestación y esa micromanejo o administración de esa solución, sino también para el tema de costos. Siempre tener presente ese tema de facturación y costos es muy importante en la optimización de mis soluciones. Y aquí hay un pequeño gráfico que les comentaba a nivel de esos beneficios, como yo tengo un T0 que me frontea a nivel de exterior, a nivel de la red física y hacia la virtual, yo puedo integrarme también con un
activo un NSX Firewall Gateway a nivel externo para que complemente también mi firewall perimetral si lo tengo. Y también yo puedo integrar acá una protección de firewall distribuido. ¿Por qué firewall distribuido? Porque yo microsegmento cada uno de los segmentos, digamos, separado por aplicaciones o por base de datos, web, dependiendo de cómo yo lo desee. Y también puedo proteger y le doy seguridad. Le genero un firewall distribuido a cada uno de mis máquinas virtuales que tengo en mi solución para hacer esa protección. Entonces estoy dándole una capa más segura actualmente con lo que tengo. Imagínense cuánto me costaría eso si yo tengo que integrar a un proveedor externo en ese tipo de soluciones. Ya a nivel virtual lo tengo incluido y lo puedo activar de forma mucho más agradable. En el demo vamos a ver cómo se ven esos componentes para que lo puedan, digamos, percibir de mejor manera. También los diferentes tipos de escenario de los NSX Firewall a nivel, digamos, de firewall distribuido que les comentaba con microsegmentación en las redes, digamos, de NSX, que cada componente, hasta los físicos, los temas de componente virtual o los componentes, digamos, los hipervisores también los puedo proteger con cada uno de esos firewall. Y también están los firewall gateway, que son los que protegen las entradas de las redes, que puedo integrarme, complementarme porque existe un servicio que llama el Service Insertion, ese Service Insertion, que permite que yo pueda integrarme con los componentes de firewall perimetral que tú tengas y dar un nivel de seguridad mucho más robusto, mucho más poderoso. Y también está el tema de bridging para poder hacer integración de las redes físicas. Entonces, sí es importante tener presente redes no MPL, no NSX o no VMware o redes también que puedan comunicarse con redes que son, digamos, tradicionales. Entonces, existen diferentes tipos de configuraciones de firewall que yo puedo establecer. Y como hay diferentes tipos, sí es importante definir cuál es mi arquitectura. Yo les muestro las arquitecturas básicas, pero cada cliente, cada service provider, discúlpame, tiene su propia integración y sus propios servicios porque más adelante tiene que dejar esas bases bien cimentadas para que el día de mañana cuando empiecen a entrar sus clientes, no tanto los básicos sino los especializados, ustedes tengan ese valor agregado de esas soluciones o ese conocimiento. Entrando un poquito más en esa integración, yo desacoplo los servicios de redes y seguridad. ¿Por qué? Porque tengo un Cloud Director que me permite una máquina virtual, un componente virtual que me permita segmentar mis clientes y a cada cliente yo le asigno un segmento de red y unos servicios. Distribuyo la seguridad o le pongo o les activo unos componentes importantes para cada uno de ellos sin que yo tengo que estar atado a que un componente se lo tenga que dar a todos los clientes, sino que yo lo voy segmentando, ayuda a esa parametrización, el tema de mantenimiento y activación de esas reglas de seguridad, ahorita lo vamos a ver, es un tema bastante intuitivo, y la idea es que el equipo es de seguridad, porque ese es otro paradigma que a veces hay que romper. Muchos de nuestros service providers tienen equipos, digamos, de virtualización por un lado y equipos o personas de seguridad por otro. Entonces es importante ese paradigma de ir integrando ese componente y aquí ustedes lo están viendo. VMware no solo lo plantea a nivel de tecnología, sino a nivel de que nuestros expertos de soporte se vuelvan más integrales y puedan parametrizar fácilmente esas configuraciones. Puedan dar, eso se traduce en mejores tiempos de respuesta a nuestros clientes finales y mejores parámetros y activación de servicios hacia los clientes finales y mejor beneficio para el equipo de operación porque es menos tareas operativas y más tareas de parametrización mucho más agradables y más activas. Entonces, sí es importante esa parametrización, esa activación y yo siempre veo que es importante activarle a VMware los temas de las certificaciones para nuestros personas de operación y de mantenimiento de nuestra plataforma, instalación de esas plataformas para que puedan tener ese perfil integral y ese conocimiento, porque yo lo invierto en esas capacitaciones, esas certificaciones y después el equipo de trabajo se vuelve más robusto y puede activar como fichas de Lego esos servicios que hemos estado mirando y analizando desde lo general hacia lo particular.
Entonces, es parte del mensaje que nosotros también podemos apoyarlos en los temas de certificaciones y capacitaciones y hasta servicios para darles esos primeros impulsos, ese primer espaldarazo para listo, los apoyamos de esta forma. Entonces, siéntase en total tranquilidad poder incluir en las preguntas, en las anotaciones, qué apoyo requieren al respecto, qué quieren utilizar y después hacemos sesiones muy uno a uno con cada uno de ustedes para poderlos acompañar y analizar sus casos de negocio y de servicio. Aquí le he mostrado un pequeño resumen, eso es una lámina de unos segunditos y ese es el licenciamiento que tiene NSXT y esos son los diferentes tipos de versiones. Es algo que me gusta mucho, que es la ficha de Lego, es decir, los componentes verdes son las funcionalidades que yo activo, por ejemplo, en el Core Bundle ya viene por defecto una versión de licenciamiento en NSX Base que ya tiene incluido temas de Firewall, de Gateway Firewall, de bridging capa 2, de temas de enrutamiento dinámico SMP, de temas de balanceo de carga básico, de VPN. Entonces son componentes que yo ya puedo tener incluido. Obviamente, mientras yo voy madurando mi solución y voy activando y trayendo clientes, yo puedo ir activando ciertas funcionalidades, como por ejemplo el Service Insertion para integrarme con otros componentes, otros fabricantes que yo ya tengo en mi solución virtual, o temas de microsegmentación con el firewall distribuido. Entonces, dependiendo de eso, algo que me gusta es que las fichas de Lego, yo pago lo que consumo, es decir, activo la ficha de Lego color verde que requiero y yo voy identificando cuál es el licenciamiento que se adapta a mi necesidad y a la necesidad del cliente final. Y lo más importante, poder saludar a un cliente puntual, no a 10 a 20 clientes que de pronto por la solución que yo tengo de redes me toca a todos, sino pues puntualmente segmentado virtualmente para eso, por un T1, hablando un poquito del lenguaje, o por un Edge independiente para cada uno de nuestros clientes. Entonces, es importante ver ese tipo, digamos, de funcionalidades o un Edge compartido para servicios puntuales de algunos clientes. Aquí hago un pequeño resumen del Cloud Director, no voy a ser tan profundo, pero para que de pronto Alejo, si el concepto no, sí, yo quería ahí solo acotar un temita. ¿Puedes regresar a la lámina anterior, por favor? Igual te doy unos minutitos para que puedas tomar agüita y gracias. respirar un poco. Vamos súper Súper. bien, vamos súper bien. No, importante, ¿no? A mencionar que como parte de NSX, como parte de la implementación de las diferentes soluciones, servicios, lo orientamos a aquellos modelos que son cloud computing, por eso recalcamos mucho el tema del BCPP y el tema de cómo se va comercializando a través de puntos. Saben, conocen el equipo cloud también de nuestro lado, estará atento para poder resolver sus dudas. Y también súper importante mencionar que NSX viene siendo la tecnología para seguridad, tanto seguridad como redes, como todas las ventajas que nos viene presentando Alejo, también para el modelo distribución. Modelo en el cual todo el equipo también de licencias online en Ecuador, con Maffer, con Alejandro Padilla, también están atentos para poder resolver y para poder atender todos estos requerimientos. Son modelos que técnicamente van a funcionar exactamente igual, van a tener las mismas características, los mismos componentes, pero la parte comercial un poco se va diferenciando. Entonces, es importante de que puedan ir tomando nota de todas las características tecnológicas, todas las características técnicas, ya que esta implementación funciona en ambos ambientes, ¿no? Estamos atentos, súper atentos al chat, así que cualquier duda, cualquier cosa, a través de nuestros PMs o tienen los contactos también de Alejandro Padilla, de mi persona, también estamos atentos para escucharlos. Eso nomás, Alejo, vamos súper bien. Ok, súper, buenísimo. Listo, entonces seguimos después del licenciamiento. Voy a dar unos minuticos para aclarar muy bien el concepto de Cloud Director, porque es importante ver en el demo que les voy a mostrar esa correlación. Entonces, ¿qué es Cloud Director? Es un orquestador, es un componente que ya está incluido en el bundle de licenciamiento desde Coreflex y que por defecto tú tienes de pronto tema de pool de recursos físicos y virtuales, el tema verde, gris y negro, dependiendo del tipo. Digamos, el tema verde es un tema de características poderosas como procesadores, gigas de memoria, equipos
bastante importantes a nivel de recursos virtuales. El tema de Silver, digamos, a nivel de discos puede ser temas de disco SATA, el primero de disco, digamos, de estado sólido, y el último bronce puede ser disco de, digamos, de bajo rotacional o discos más económicos para temas de almacenamiento. Entonces, ¿qué hace el Cloud Director? Puede segmentar este tipo de recursos virtualmente para que tú lo puedas asignar a un cliente final. ¿Por qué? Porque a ti te interesa orquestar tus recursos virtuales, tus recursos físicos y podérselos dar a un cliente final, porque en definitiva ese cliente final te está pagando un valor mensual por esa nube que te está adquiriendo esas máquinas virtuales o ese pool de recursos. Entonces es importante y por eso lo hago como cliente uno, Cerveza Coca-Cola, cliente 2, policía, ministerio, para poderlo segmentar y darles el valor agregado. ¿Por qué lo ubico? Porque es un componente clave cuando yo quiero hacer esa segmentación de los temas de redes y servicios, tanto redes básicas como redes o temas de seguridad especializados, y yo los cobro con base en la demanda que yo necesito. Entonces es importante ese tipo, digamos, de soluciones. Y esos tenants son cada uno de estos clientes con temas de control de acceso, con usuarios, con catálogos de máquinas virtuales y de soluciones que yo expongo y con políticas de seguridad, de almacenamiento, de virtualización que yo le asigno como plantillas. Entonces, ese tipo de soluciones no me sirve solo para un cliente, sino se lo puedo asignar dependiendo de lo que yo realice para uno o varios clientes. Es parte como de la ventaja competitiva. Y esas organizaciones de Virtual Data Center que yo segmento aquí en colorcitos, yo se los puedo dar en pequeños segmentos pool de recursos virtuales para que ellos los utilicen y yo los controlo. Puede generar una mejor tarificación y una mejor optimización de mis recursos. Por eso me disculpo del tema de NSXT, pero no pierdo la oportunidad para poder darles soluciones integrales de lo que actualmente ustedes puedan tener. Aquí vamos a hablar un poquito más de arquitectura. En las capas de abajo que está el SDC, software definido como data center, el BSP, NSX, digamos, Active en Visa. Son componentes que yo ya tengo en premisas y yo mediante Flow Director, ¿qué permito hacer? Que cada uno de mis customers o clientes yo le asigno el pool de recursos que le decía y son máquinas virtuales o pool de recursos que están utilizando. Entonces, yo tengo también mis redes NSX que están ahí, que me permiten segmentar, optimizar ese tipo de recursos y no solamente eso, me permiten saltar a otro data center, a otro componente. Por ejemplo, me permiten entrar mediante NSX, mediante su integración y sus capas, y un componente Hybrid Cloud Extension, poder mover las cargas de trabajo tanto para un data center que yo tengo en Colombia y otro data center que tengo en Ecuador, poder mover mis cargas de trabajo y que el cliente no sienta esas falencias o simplemente dentro del mismo Ecuador no sienta esas falencias, sino que pueda ampliar esa capacidad de soluciones, no solamente en otro de mis data centers, sino qué pasaría si mi cliente dice, bueno, yo tengo también en premisas parte de mi data center, lo quiero seguir utilizando, lo quiero integrar. Entonces, para eso que tengo, pues yo puedo también integrarme con mis temas y mis soluciones de VMware localmente en mi tema de cliente, yo extiendo los temas de redes para poder dar una solución integral. Obviamente lo importante es que yo también pueda tener acceso como service provider a ese tipo de soluciones. Aquí estamos hablando de las fichas de Lego más avanzadas y evolucionadas que me permiten no solamente segmentar virtualmente mis redes, activar servicios de seguridad, en este caso el Cloud Director, generar sus temas de sustenan o sus propios clientes con su pool de recursos, sino poderme ir a las nubes privadas que yo tengo, a mis otros data centers cloud to cloud, o también me permite ir a mis nubes públicas o ir a nubes públicas donde yo puedo utilizar servicios. Son niveles que yo puedo ir escalando y lo bueno de esto, VMware no me lo dice, hágalo ya, sino simplemente vaya haciendo ese proceso de transición, ese path, ese camino, pero vaya generando las fichas de Lego básicas. Téngalas activas, tenga un NSX activo, una estructura, una plataforma, una arquitectura que le permita más adelante activar servicios. Por eso el mensaje de las certificaciones para nuestro equipo de operación, porque muchas veces hay directores en estas reuniones, gerentes, temas de operación, temas de preventa y ventas. Es importante ese mensaje para que el equipo también se certifique en nivel comercial. VMware también tiene el portal para capacitaciones para poder vender esos servicios, herramientas netamente comerciales o también temas de preventa para poder robustecer ese conocimiento y obviamente están gratuitas al ser partner de VMware. Entonces sí es importante en los mensajes que podamos con el equipo, digamos, comercial local o regional, poderlos apoyar en ese tipo, digamos, de soluciones.
No me extiendo tampoco mucho en estos temas y básicamente es aquí un resumen de lo que vamos a ver en esa monetización del NSX más el Cloud Director. Es el Cloud Director genera esas organizaciones, por ejemplo, Stack puede ser Coca-Cola, la que yo estoy marcando ahí. Yo puedo segmentar virtualmente mediante Salesforce los pools de recursos que yo tengo, las máquinas virtuales, los componentes, los Edge o los temas de NSX, los segmento también. Y cuando lo segmento en ese componente, yo puedo ver como cliente final. Ese sería el dashboard de Coca-Cola. Es decir, yo tengo contratado dos máquinas virtuales o con cuántas tres máquinas virtuales con 4 virtual CPU, 74 GB de memoria, etcétera. Entonces yo tengo acceso a esa solución. Y mejor todavía, tengo acceso a poder ver, ahorita en el demo lo vemos, tengo acceso a poder ver esas políticas de seguridad y esos componentes que yo puedo activarle como cliente final para poderlo no eliminar y editar, sino simplemente poder activar o desactivar en dado caso que lo vea o poder consultar. Yo puedo editar estas vistas para poderle dar simplemente acceso a mi cliente final, a ese Coca-Cola, a ese Pepsi, ese tipo de dashboard para que puedan ver esos consumos. Eso para que ustedes puedan ir materializando cómo desde los temas de redes, no solamente técnicos, sino esa segmentación virtual, puedo integrarme con un Cloud Director para poderlo monetizar y poderlo parametrizar. Por ejemplo, aquí está. Yo estoy dentro de mi Cloud Director. Yo puedo ver los Edge, que son los componentes que hablamos anteriormente, los Edge Node, que son los que permiten activar los servicios de seguridad, balanceo de carga, NAT, firewall, dentro de mis diferentes capas y mis soluciones. Y lo bueno, segmentado por cliente, para que el cliente Coca-Cola solo lo pague lo que está consumiendo, el cliente policía que pide una seguridad totalmente extrema, el cliente fiscalía totalmente importante, pues él paga ese tipo, digamos, de parametrizaciones y soluciones. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, ustedes pueden ver que el cliente en esa solución o el Service Provider también puede ver y sacarle provecho a esos servicios de firewall, de NAT, de VPN, de soluciones de seguridad, grupos de seguridad, DNS, de cualquier tipo de activación y yo puedo monetizarlas y sacarle valor agregado a esa solución. Por eso hago esos pequeños resúmenes y qué pena que me integré un poquito con los temas de Cloud Director, unos 5 minuticos para poder ver como esos beneficios. Aquí, hasta aquí sería ya el tema de presentación. En este momento, pues entraríamos para que ustedes puedan ver la demo. Me disculpo un momento para poder hacer el switcheo del tema de la pantalla, por favor. Un momento. Listo. Volvemos a activar el laboratorio. Hay otro tema importante, VMware cuenta con herramientas o laboratorios que puedan ustedes utilizar en cualquier momento, hacer pruebas, demo, pruebas de concepto con sus soluciones, con los productos, con los diferentes tipos de, digamos, de componentes que queramos probar. Entonces es importante ver este tipo, digamos, de herramientas para poder solucionar, para poder activar, para poder conocer un poquito más. Estas son herramientas con las que ya contamos. De aquí nos logueamos. Este dashboard, perdón un segundito, a ver si lo pongo un poquito más grande. Por favor, me dice Robert si se ve bien. Muy bien, Alejo. Listo, perfecto. Entonces, mira, este componente que les estoy mostrando es el manager. ¿Se acuerdan el tema del clúster de los 3 managers? Este componente es el manager de NSXT. Y este es el dashboard que ustedes pueden ver. Entonces podemos ver aquí cada uno de los componentes que tenemos actualmente, qué componentes de T0, cuántos segmentos o que son los que particionan los segmentos dentro del test, del ejemplo del T1 que estamos viendo para los temas de segmentación para redes web, para temas de bases de datos, o ustedes lo pueden hacer por aplicaciones dependiendo de su necesidad y de sus características. ¿Cuántos Tier 1 tengo aprovisionados? Es decir, ¿cuántos tenant tengo que aprovisionar o tengo aprovisionado para poder hacer esa solución? ¿Cuántos temas de seguridad tengo activos? Entonces acá también yo puedo ver a nivel del sistema, un segundito, podemos ver los appliances. Aquí mostramos un tema de appliance, un solo appliance, las características, podemos ver si el sistema está conectado. Perdón, un segundito, que tengo aquí listo, lo bajo un poquito. Yo puedo ver los detalles de esa appliance, que básicamente es una de las máquinas virtual. Como es un demo, tenemos uno solo, pero la idea es poder activar los 3 nodos en clúster y colocar la IP virtual, que es el que me permita el acceso de forma en una sola IP para esos 3 nodos.
y yo puedo ver, digamos, los detalles que tengo ese componente, si el controller o el manager, que son los componentes que hablábamos que están incluidos, están activos, o si tiene alguna falla, cómo estoy de recursos, si tengo un warning. Entonces, son componentes muy fáciles, como ustedes manejan también los temas de VMware, en esa de forma más intuitiva a mi solución de redes. Y está también un componente que es el NSX Intelligent, que es el que permite monitorear y darle esa visualización de los temas de redes internas, cómo están mis soluciones, cómo está mi tráfico dentro del tema del data center virtual. También está el tema de Fabric, que es el que me permite ver el tema de los tipos de nodos, ¿se acuerdan? Lo que hablamos anteriormente, los tipos de nodos de transporte o nodos Edge. Entonces, en este caso tenemos un vCenter actualmente y dentro de ese vCenter tenemos cada uno de los componentes que están activos. Como yo puedo ver cada uno de mis SX y mis nodos, la versión de SX que tengo y la versión discúlpame, de SX que tengo y la versión de NSX que tengo, qué componentes tengo y cuáles son activos, es decir, cuáles integré a mi solución de NSXT. Entonces, aquí podemos ver eso, podemos decantar un poquito más, detallar cada uno de esos componentes, mirar esos nodos, mirar el estado, qué tipo de redes o zonas de transporte están integrados. ¿Se acuerdan el tema de que yo hay dos tipos de zonas de transporte? La overlay, que es la interna, la que permite ese tráfico este de mi data center, o la que está VLAN, que es la que permite hacia el exterior. Vamos a decir, en componente me permite ver el tema de VLAN en el segundo. Lo revisamos, lo miramos y miramos a ver el componente que tiene. Está componentes de overlay o cuáles son las que tienen componentes de salida de VLAN. Entonces, dependiendo de esa parametrización de las zonas de transporte, me permite entrada y salida de esos componentes, de esos hosts como tal, que son los que van a permitir que todas las máquinas virtuales que tengo, digamos, en SX, y yo le puse una capa de virtualización de NSX para ese nodo de transporte, esas máquinas virtuales permiten hacer ese tráfico de información y de servicios e integrarme a los managers, a los T0 también, a los T1, para que vamos viendo como esa correlación. Existe también los nodos Edge. Esos nodos Edge son los que permiten hacer el tema de servicios, ya sea para temas de acceso o de temas de salida a internet, protección, el tema de NAT o temas de servicios internos dentro del data center, en temas de clúster, para poder hacer temas de firewall, de balanceo de carga, etcétera, dentro de mis T1 o dentro de mis soluciones internas del data center. Yo también puedo activar los temas de los clústeres de los Edge, porque es importante que los servicios estén en alta disponibilidad porque son servicios virtuales. En el momento que cada uno de ellos falle, pues a nivel de los diferentes tipos de activaciones de alta disponibilidad, diferentes tipos de protocolo, por ejemplo, para temas de enlace sublink, o el tema de BGP, o el tema de SMP para temas de protocolo de enrutamiento. Entonces, permite hacer esa activación de servicios, o temas de gateway firewall, o temas ya al interior del data center para temas de firewall y balanceador. Entonces, son activaciones que me permiten de forma muy gráfica realizar. El tema de perfiles es un tema súper importante que me permite parametrizar los perfiles de los componentes, es decir, yo genero esos perfiles y se los asigno a mis nodos, los preparametrizo. Entonces, en temas de nodos de transporte, los perfiles, en temas de los perfiles de los enlaces de Ublin o de los nodos, yo parametrizo estos componentes para que yo los pueda utilizar. Es decir, son fichas de Lego que son plantillas que me permiten parametrizar a los demás componentes. Están las zonas de transporte, como les comentaba, el overlay, que es el tema del protocolo GNIP, internamente tráfico este-oeste, y está el tema de los temas digamos, de zonas de transporte de VLAN, para los temas de las salidas hacia los sublink o hacia los temas externos hacia el data center. Entonces son temas que me permiten parametrizarlo, revisarlo, configurarlo, poder gestionarlo, ver la información que tiene, cuántos switches están en esa zona de transporte, cuántos nodos de transporte tengo, cuántos switches virtuales tengo, cuántos puertos de switch tengo. Entonces, son componentes, son información bien importante para hacerlo. También dentro de esta consola me permite hacer temas de backup y restore de mi configuración, hacer temas de activaciones de upgrade de esos componentes y hacer temas de migración. Es súper importante tener presente, ¿por qué no me aparece un menú acá? Porque me toca meterme por línea de comando para activarlo. Simplemente por línea de comando del NSX Manager le coloco el comando Start Service Migration Coordination y con base en eso le activo la solución de migraciones de NSXB a NSXT.
los que actualmente tengan soluciones o redes que ya no están soportadas de NSXB en el 2022, en enero dejaron de funcionar, pues ustedes tienen herramientas poderosas, obviamente pues con un tema de arquitectura, porque es un tema que permite fácilmente, pero debo tener muy clara la arquitectura actual y hacia dónde debo migrar para poder utilizar el tipo de soluciones. Entonces, activa muchos componentes particulares, digamos, a nivel de la solución y yo puedo a nivel de redes poder ver cómo está el componente. Es más, hay un componente súper chévere que me ha gustado mucho. Aquí está el resumen de los componentes T0, T1, los segmentos que tengo, pero este componente de Network Technology es súper chévere porque me permite ver gráficamente cómo tengo configurado el T0 a nivel de interrelación de mis enlaces hacia el exterior, eh, a nivel del tema virtual, el tema de BDF, los servicios que yo activo, el tema de políticas de Gateway Firewall que yo puedo activar acá. Y yo puedo también ver cada uno de los T1 o de mis tenant y cada uno de mis servicios y los segmentos. Gráficamente lo veo. Yo lo puedo verificar, lo puedo analizar, lo puedo verificar. Entonces, es un tema que gráficamente me permite parametrizarlo y cuando lo parametrizo, empezar a ver si efectivamente está correctamente parametrizado. Además, aquí me gusta mucho que me dice cuántas máquinas virtuales tiene ese segmento de máquinas virtuales web y lo mezclo o lo configuro con temas de política, de, digamos, de firewall, de protección de firewall, cuáles son los segmentos que yo estoy protegiendo. Ahorita vamos a ver un poquito más el tema de seguridad. Aquí está, podemos ver el tema de la configuración del T0, cómo lo puedo yo parametrizar, cuáles son los protocolos, las interfaces que yo puedo activar para tener alta disponibilidad, activar el protocolo BGP, cumplir algunos de los componentes y el tema de enrutamiento. Entonces, es fácilmente parametrizable cada uno de esos componentes de mi data center o en cada caso, en cada uno de los T1. Los T1, digamos, para el tema de activar servicios de seguridad o el tema de Coca-Cola, entonces le puedo activar cada uno de mis nodos que activo, la parametrización que tengo en cada uno de esos componentes, qué segmentos o cuántos segmentos tengo, porque puedo crear varios segmentos en cada uno de mis tenants, y el tema de segmentos, que es el que me permite como obviamente segmentar y microsegmentar cada una de mis aplicaciones por cada uno de mis clientes. Yo lo puedo segmentar, parametrizar y darle ese manejo. Yo puedo generar por perfiles de segmento para que lo pueda utilizar en varios clientes y como una plantilla para poderlo hacer. Entonces son temas importantes que podemos visualizar acá. El tema de VPN, el tema de servicios de NAT, o cualquier otro componente de DNS que yo pueda activar, son componentes que me permite gráficamente hacerlo y parametrizarlo dentro del NSX. Acá también hay otro componente importante, el tema de seguridad, cómo yo puedo hacer una seguridad, digamos, de firewall distribuido en cada uno de mis componentes, en cada uno de mis clientes, de mis máquinas virtuales, cómo lo puedo yo segmentar, hacer esa microsegmentación que lo hago por grupo para no ser tan fuerte a nivel de máquinas virtuales y de manera muy gráfica lo puedo ir haciendo. Esto yo lo parametrizo acá. Ahora, cuando yo vaya al Cloud Director, ahorita vamos a ver tener una vista al Cloud Director, yo lo puedo es utilizar, activar o desactivar, pero no lo puedo desparametrizar. Todo esto, esa parametrización la hago acá en el NSXT a nivel de redes y seguridad, pero ya solamente lo puedo habilitar. ¿Ok? El tema de activar temas servicios de IDS y el tema de los Firewall Gateway, poderlos activar, temas de análisis de URL. Entonces son componentes que permitan fácilmente parametrizar mis políticas y mis reglas. Yo puedo generar diferentes tipos de política, de reglas o de parametrizaciones para mis distintos tipos de soluciones. Entonces quería mostrarle también esta solución. El tema también del inventario. Yo puedo crear el inventario, los servicios y los grupos de servicio que yo voy a activar en mi solución. Es decir, para los temas de firewall, yo puedo crear grupos de servicio para protecciones de un protocolo, de un cliente particular, y esas plantillas yo las puedo utilizar en los demás componentes, las puedo traer y parametrizar en mis soluciones de seguridad y de NSXT. Sí es súper clave poder ver esta herramientas, esta forma tan intuitiva que lo podemos hacer. Ahora voy a pasar un poco a los temas de NSX Manager, un segundito, please, para poderles mostrar cómo se interrelaciona en el tema del Cloud Director. Perdón un segundo. Volvemos a retornar al laboratorio. Estos son laboratorios, este tiene un Cloud Director.
este Cloud Director para que ustedes vean cómo navega uno y cómo se ve ese tenant y cómo se puede verificar y activar para corroborar cómo realmente esta presentación de servicios que tiene actualmente este laboratorio. Para un segundito que tuve un inconveniente en este extender, a ver si de pronto me lo activa. O si no, nos toca de pronto en el slide poder ver ese resumen como lo estamos viendo. Perdón un segundito que tengo un inconveniente en este lab. A ver si me vuelve a cargar. No, perdón un segundito. Vamos a saltar entonces al tema de la presentación donde estaban los slides. Ok. Sí, por favor, ¿siguen viendo la presentación? Sí, la presentación estamos bien. Me excuso porque el laboratorio de Cloud No, Director sí tranquilo. tuvo un inconveniente. Entonces, aquí les mostré a cada uno de los tenants. Este sería, digamos, donde marco aquí Start, sería Coca-Cola, un ejemplo. Dentro de Coca-Cola está el pool de recursos virtuales o las máquinas virtuales que tengo asignados y que él puede ver. Y con base en eso, yo puedo ver el edge que le creé, ese gateway o ese edge que le creé para los temas de seguridad puntuales, ya sea que lo pueda utilizar como plantilla para varios clientes finales o para un cliente puntual que tiene una solución de seguridad muy especializada. Yo activo, aquí estoy haciendo simplemente los screenshots de ese laboratorio, me excuso por no poderlo mostrar, y donde yo al navegar en ese edge de ese cliente final, yo le puedo parametrizar los servicios o mostrar o activar los servicios que tiene actualmente el cliente en su plataforma y que en NSXT lo podemos parametrizar. Estas son las soluciones que les quería como interrelacionar para que ustedes puedan ver esa potencialidad de esos servicios y que lo más importante es poder invertir en el recurso humano de operación que tienes para poderlo certificar y poder utilizar esto. Yo sé que cuando a nivel de certificaciones, cuando hacen las instalaciones de vCenter, cuando se vuelven con la experiencia, las instalaciones de VMware son muy similares. Obviamente cada producto tiene su propia arquitectura, pero son muy similares y ayudan mucho esa forma intuitiva. Esto haría que estas fichas de Lego de activación de servicios y componentes sean mucho más fácil para sus equipos de trabajo. Entonces, aquí está finalizado el tema de la presentación, el demo. Si quieres, abordamos el tema puntual de las preguntas. No sé, Robert, si de pronto nos vas indicando o nos vamos mirando de pronto algunas de las preguntas, por favor, que están ahí para poderlas resolver. Claro que sí, déjame checarlas. Hola a todos. Consultas, dudas, seguimos atentos del chat. No las encuentro aquí. En la sesión de preguntas. Ujú. Permíteme. Tú sí las puedes ver, Alejo. No, no lo estoy viendo acá. Chicos, les comento. Eh, yo tengo aquí varias preguntas. Les voy a ir leyendo para ver si ustedes nos pueden ayudar con las Buenísimo. ¿Tú me las respuestas, ¿ya? podrías hacer ver? Es que no las estamos viendo dentro de las... Vemos chat, audio, asistente, pero no podemos ver las preguntas para que nos Exacto. ayudes Ah, ya. junto con ¿Prefieren Robert, que más please. bien les dé acceso para que ustedes Sí, lo lean? sí, Por para que la favor. revisemos exacto con Robert, please. A ver, dame un segundito. Te doy acceso, Robert, para que tú las puedas leer, ¿ya? Porque podemos poner únicamente a una persona como Ok, organizador. listo, perfecto. Listo. Ahí se te debe haber habilitado la pestaña de preguntas. Tal vez ya lo puedes ver. Si quieres, Robert, please, empieza a leerlas, please.
Déjame checarlas. Ya me aparece. Ya, tengo aquí las preguntas. Te voy leyéndole. Ok, por favor, gracias. Dice, buen día. ¿En qué parte de la arquitectura haré el bridge para el ambiente de cargas físicas? Teníamos un slide precisamente que mostraba. Dame un segundito y nos devolvemos. Es el que están preguntando, ¿cierto? Es correcto. La parte del bridge para el ambiente de cargas físicas. Exacto. Como en la arquitectura NSX yo puedo incluir componentes también, digamos, bare metal, yo puedo envolverlos en un tema puntual de una capa de virtualización para activarlo y poder integrar y poder hacer esa integración entre los dos componentes, tanto las redes físicas como las redes físicas como las redes que no sean NSX como las redes que son NSX. Puedo hacer ese bridge, esa integración, ese overlay para que puedan hacer esa comunicación, lo puedo activar. Robert. Perfecto, Alejo. Te había estado hablando en hotel. Ok. No, no te escucho. Sí. Listo, Alejo. Te pongo otra pregunta por acá. Ok. Cada vez, ¿sí me escuchas? Sí, sí, te escucho perfecto. Ya. Cada BRF Lite es una sesión BGP. Consulta. Es una sesión BGP. Yo puedo tener varias en una, o sea, cada BRF es una sesión BGP. Sí, yo puedo tener varias en el BRF Lite, porque cada uno es para un cliente independiente. Perfecto. Lo importante también es ahí mencionar es que la selección del protocolo con el cual nosotros podamos trabajar precisamente nos va a permitir optimizar, ¿no? Esa selección, esa configuración y vamos muy acorde a lo que podríamos estar utilizando actualmente en nuestro data center como core, pero aprovechando todas las funcionalidades de un BGP, por ejemplo, a un OSPF que manteníamos antes y poder configurarlo para aprovechar ese core y encima de esto poder ir configurando las diferentes características y funcionalidades. Sí, sí, es como una afirmación, sí, de acuerdo. Yo puedo parametrizarlo y configurarlo en el T0 para el tema de los protocolos ya de enrutamiento, dependiendo de la configuración y de la red o de mi solución particular. Se puede parametrizar. Es Perfecto. importante, digamos, Alejo. como en paralelo, tener presente que como lo contamos como servicios profesionales a nivel de VMware con expertos para poder hacer este tipo de soluciones y obviamente darles la mano y esa inicial para que ustedes puedan seguir profundizando. Sí, sí, Robert, ¿tienes ¿hay más preguntas? Sí, déjame ver. Lo que pasa es que les veo algunas por partes. Déjame ya Ok. ponerlas aquí. Otra consulta. Diferencias entre NSXB y NSXT. Ok. Parte de las diferencias de NSXB es que es un protocolo VXLAN, está utilizando overlay de VXLAN y este protocolo de ese servicio, esa solución de NSXT cambió al protocolo GNIP, que es un protocolo más óptico a nivel de tráfico. Otra diferencia es que el NSXV, una de las más importantes, es que está atado a VMware y al vCenter. Se tiene que quedar atado al vCenter. En cambio, el tema de NSXT está abierto para temas de VMware y para temas de KVM, también para temas de hipervisores, y está abierto para otros componentes. Y también para temas de contenedores. Está realizado en el NSXV, no había temas de contenedores. Son básicamente como las diferencias más notorias, Más con respecto, relevantes, sí, más relevantes. precisamente. O sea, a lo largo, ¿no? El poder liberar nuevas características, nuevos componentes de NSX, precisamente se fue abordando una microsegmentación, protocolos ahí a nivel de capa 4 y esto que me permitía ya poder ofrecer un poquito más de seguridad. Esta evolución de NSX fue adquiriendo nuevos componentes, ya no solo una microsegmentación, sino orientarnos a un IDS, a un IPS,
conectado al core de nuestro virtualizador y por ende poderlo presentar a cada uno de los clientes, tal cual como indica Alejo. Llegamos ya a poder microsegmentar o a poder ofrecer una malla de servicios en un componente, en una arquitectura basada ya en contenedores, en Kubernetes. Sabemos que cada nodo deberá proteger o deberá presentar diferentes servicios orientados a la seguridad, a la parte de acceso a estos. Entonces, toda esa suite, toda esa tecnología que fue desde un balanceador, desde un firewall, que cada uno se iba atendiendo con diferentes componentes o con diferentes tecnologías, ahora a través de NSX y sus diferentes sabores de NSX podamos ofrecer a cada uno de los clientes, aunque sea lo más exigente en esta parte de seguridad en ambientes de cloud, podérselas configurar. Sí, sí. ¿Tienes otra pregunta, Robert? Sí, dice, con la habilitación del firewall de NSX es suficiente, ya no es necesario tener ningún otro firewall de nueva generación por temas de seguridad. Sí, las mejores prácticas sugieren inicialmente es complementar, es decir, que utiliza actualmente mi firewall perimetral firewall de nueva generación, dejarlo, utilizarlo, activarlo y poderlo integrar para el tráfico perimetral. Pero sí aprovechar y activar el tema de microsegmentación y el tráfico oeste-oeste. Eso es lo mejor que podemos activar para complementar la oferta. Es decir, utilicemos el firewall que ya tenemos, la idea es poderlo complementar con el tema del tráfico este-oeste que pueda activar en la microsegmentación y el firewall distribuido que podemos activar, no solamente al interior, sino para cada uno de los componentes virtuales o físicos que tengo al interior del data center, de mi host. Perfecto, buenísimo. Tengo unas consultas, varias de ellas se van repitiendo, así te voy a leer una. Y mientras te voy leyendo, le puedes ir exponiendo, voy a dejar en el chat los correos electrónicos también para que nos puedan contactar. Veo otras orientadas a un tema de licenciamiento que sí lo podríamos ir abordando con mucho más detalle, más bien en sesiones, ¿no? Ya un poquito más personalizadas. Te leo esta de aquí. Dice... No, este se repite igual de firewall de nueva generación. Dice, una consulta, ¿qué pasaría con los firewall y balanceadores propios de cada cliente que pueden ser de diferente fabricante? Entiendo yo que se puede complementar, se puede integrar. ¿Cómo funcionaría un ambiente híbrido o alguien que ya adquirió? Sí, digamos, esa pregunta es válida porque si yo como service provider compré ya un dispositivo o tengo un fabricante, no sé, un firewall, un balanceador, pues la idea es poderlo, en el caso del firewall, integrarlo. Para ello, hay que activar una funcionalidad de Service Insertion. Este Service Insertion permite integrarse la solución NSX de seguridad junto y aprovechar la solución de seguridad que ya tenga ya adquirida el service provider, para poder aprovechar ese tiempo que ya lo compró, digamos, se lo acabo de comprar y ya un año, pues me toca sacarle el jugo. Pues podemos integrarlo, complementarlo, pero el día de mañana, que ya pasen 2, 3 años, que esa solución ya se vuelva y tenga que renovarse a nivel de hardware con el fabricante o otro componente, pues yo puedo aprovechar ese momento y ya sacar esa solución y poder potencializar lo que yo ya tengo. Entonces, esos modelos de transición es lo que generalmente o típicamente se utilizan, porque claro, está mal visto que yo pues no utilice lo que acabo de comprar o que tengo ya adquirido en diferentes componentes. Listo. Siguiente pregunta, please. Perfecto, déjame leerte una ultimita antes de que se nos cierre la sesión. Les estoy un poquito filtrando porque como te menciono, las leo rápidamente y casi son las mismas. También es importante recordar que nosotros tenemos sus correos y con base en esas inquietudes, pues el equipo comercial y parte de nosotros de preventa los podemos acompañar y apoyar y hacer ya unas sesiones uno a uno en el cual podemos decantar ese tipo, digamos, de consultas, de preguntas, de arquitecturas. Obviamente, pues también podemos complementar con servicios profesionales para poder apoyarlos en esa instalación. Perfecto. Tengo una consulta, tengo una última consulta que me gustaría tratarla y precisamente abordando que NSX como parte de la suite de VMware puede inclusive integrarse con otras, porque la consulta viene orientada a qué parte de NSX yo puedo ver los logs
para hacer algún tipo de troubleshooting. Necesariamente podría únicamente acceder a NSX o lo puede ir complementando con diferentes herramientas para poder tener una observabilidad mucho más asertiva. Alejo. Sí, complementando esa pregunta, a nivel solamente de log, existe un componente en el Core Bundle que se llama, antiguamente se llamaba Verilite Log Insight, ahora se llama Aria Log Insight, creo que se llama. Entonces, ese componente que maneja los logs, puedo integrar el NSX para hacer parte del análisis integral que tengo. También tengo otro componente que es el NSX Intelligent, que con base en esas parametrizaciones, esos logs, esa configuración que yo ya tengo, puedo yo generar vistas mucho más asertivas y mucho más profundas a nivel de las redes, del conocimiento de red, del tráfico, de mis componentes, que es lo ideal, poder utilizar esas funcionalidades como NSX Intelligent para poderlo activar. Pero obviamente en el mundo tradicional virtual está el tema de Virtualized Network Insight o área Log Insight, discúlpame, Log Insight, y poder integrar a ese componente NSXT y poder ver esos logs para poder hacer ese análisis. O sea, lo podemos hacer desde varias perspectivas. Pues la información está para que se pueda, digamos, tomar, poder analizar con las diferentes herramientas que te tengan o las propias que podamos activar. Perfecto, perfecto. Listo. De nuestra parte, como licencias online y dentro del modelo de VMware, como mencionábamos, el tema cloud, el tema distribución, los diferentes modelos, las diferentes implementaciones. Nosotros queremos llegar con ese valor agregado hacia cada uno de ustedes, presentando este tipo de ambientes tecnológicos abiertos totalmente para cualquier escenario específico que requieran revisarlo, que requieran validarlo. A nosotros nos sirve muchísimo esa retroalimentación, ese feedback de parte de ustedes y poder ir trabajando en conjunto. Aquellos negocios que estamos viendo como prioritarios, poderlos manejar junto con todo el equipo. Estamos viendo también conectados desde varios países, les agradecemos todo esto. Sabemos que las necesidades pueden ser estándares tal vez para muchos países y específicas para cada sector. Así que de nuestro lado agradecemos, estamos atentos a todo el equipo de VMware, todo el equipo de licencias online para poderlos ir abordando cada uno de los requerimientos. En parte, Alejo, muy buena la explicación. Tengo un buen feedback de parte igual de todos los asistentes, de todos los oyentes. Muy claro los temas expuestos y con gusto poderlos ir complementando con las siguientes sesiones. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por la participación y queremos como una siguiente fase es poderlos contactar uno a uno para poder apoyarlos y poder solucionar esas dudas y poder mirar posibles servicios o soluciones que puedan integrar a sus plataformas actuales y que sus clientes finales se sientan mucho más felices. Muchísimas gracias por su participación. De mi parte, un fuerte abrazo para todos ustedes.